Bueno, aquí con el sonido de los pajaritos al fondo, está haciendo un hermoso amanecer. Vamos a hablar de otro factor que en ocasiones se toca poco, pero que es muy importante, especialmente en Latinoamérica y en los hispanoparlantes que hemos tenido tanto mestizaje, entender el componente étnico, cómo cambia el equilibrio estético. Porque, así como hablábamos de cada biotipo, el diente correspondiente a cada biotipo debe respetarse porque no podemos cambiar la fisiología. En la actualidad no hay razas, hay componentes étnicos, es decir, todos somos mestizos. Entonces, ¿en qué influye el componente étnico? Hay etnias que son más plano su rostro, hay etnias que son más convexo su rostro. Entonces, por ejemplo, el cráneo caucásico es el típico que nos han enseñado en la universidad con los ángulos que hemos estado estudiando. Pero, por ejemplo, el cráneo mongoloide suele ser más recto y el cráneo negroide suele tener biprotrusión. Entonces, los perfiles son diferentes, los ángulos dentales son diferentes. Los ortodoncistas estudian con muchísimo detalle estas características, pero en ocasiones en la parte de rehabilitación se ha olvidado incluir con importancia estas características. Entonces aquí tenemos el típico caucásico, que es más recto, el cráneo del caucásico, el negroide y el mongoloide. Vemos las características diferentes de la posición dental labial y posición de maxilar y mandíbula. Esto es un ser humano. El ser humano tiene grandes grupos poblacionales, caucasoide, negroide y mongoloide. El cráneo de cada uno de ellos es diferente. El de mongoloide, como lo ven, es más ancho. El del negroide tiene más volumen y el del caucásico es más desarrollado en sentido anteroposterior. Las características faciales también van a cambiar. Entonces resulta que, como estas conferencias son dirigidas fundamentalmente a hispanoparlantes, nuestras etnias cambian un poquitico con más frecuencia en ciertos países. Aquí tenemos los países afromestizos, los afrocriollos, los criollos, los indomestizos y los mestizos. Entonces, de acuerdo a las combinaciones poblacionales, vamos a tener ciertas características dominantes en nuestra población que nos van a ayudar a tener un verdadero equilibrio entre biotipo, etnia y la estética real de nuestro paciente. Arcos amplios, dientes alineados, biprotrusión y sonrisa cóncava en sonrisa amplia es característica de los negroides. En los mongoloides, arcos amplios, dientes que pueden tener winging y crowding. Winging y crowding es los centrales tienen ligera vestíbulo versión y los laterales ligera mesovestíbulo versión. Es decir, los centrales son así y los laterales son así. Se llama winging y crowding. Con frecuencia sonrisa cuspidia, labio superior recto. En estas características nos encontramos mucho los latinos porque tuvimos mucha influencia mongoloide, que son nuestros ancestros indígenas. Y los caucasoides se caracterizan por arcos estrechos, muestran pocos dientes, a veces muestran solo hasta el canino. La sonrisa con frecuencia es comisural y suele tocar en la sonrisa el labio inferior, los dientes superiores. Con cierta frecuencia muestran encía, a tal punto que algunos autores anglosajones determinaban esto como los parámetros de sonrisa estética normal y pues en esos estudios no tenían en cuenta los otros tipos de etnias. Entonces aquí tenemos claramente caucasoide, negroide y mongoloide. Vean el tipo de sonrisa, la proporción del diente, miren el tipo de sonrisa, el labio cóncavo, miren el labio más recto. Entonces estas características tenemos que tenerlas muy en cuenta
cuando analicemos nuestro paciente. La diversidad étnica es un factor importante de normalidad. La belleza no es propia ni de ningún biotipo ni de ninguna etnia en particular. ¿Dónde está la belleza? Cuando logremos la armonía de ese conjunto, en la parte interna, espiritual, mental, física y en relación con su entorno. Allá es donde tenemos que ir los profesionales odontólogos que trabajamos en estética. Género, otro de los factores muy importante. Las diferencias por género, sí existen. En relación con el tercio facial, los hombres suelen tener la mandíbula más voluminosa, el mentón más predominante que las mujeres. Los hombres suelen tener un ángulo goníaco más fuerte que las mujeres. La mandíbula femenina suele ser más inclinada en la rama mandibular hacia atrás que la masculina. Y la mandíbula femenina suele ser más baja en altura que la masculina. En la parte palatina, lo femenino suele ser más redondeado, más estrecho, lo masculino más ancho, más robusto. En general, la musculatura, la disposición ósea es diferente entre lo masculino y lo femenino. También tenemos que tener esto muy en cuenta cuando trabajemos la parte estética. Lo femenino muestra más dientes, lo masculino muestra menos dientes. Una mujer o lo femenino en exposición muestra cuando habla de 3 a 4 milímetros. Lo masculino cuando habla muestra de 2 a 3 milímetros. Aquí tenemos la imagen clásica de una sonrisa tipo femenina y de una sonrisa tipo masculina. El equilibrio entre todos los elementos es importantísimo. Esto tiene que ver con el nivel de exposición, la relación con la lengua, la relación con los labios, es decir, buscar cuál es la posición ideal de acuerdo a biotipo, somatotipo, etnia, género. Entonces vamos aterrizando todos estos elementos y los vamos buscando en perfecto equilibrio. Aquí tenemos la posición que debería de estar en equilibrio las piezas dentales con respecto a la presión que hacen los labios o la presión que hace la lengua para que nuestros trabajos perduren.